Ya tenemos también en videollamada al doctor José Guadalupe Gandarilla Salgado. Él es doctor en Filosofía Política por la Universidad Autónoma Metropolitana, plantel Iztapalapa, con la tesis doctoral Asedios a la Totalidad, categorías críticas sobre poder y política de la modernidad desde un encare de lo colonial. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 2, académico del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la Universidad Nacional Autónoma de México. Muy buen día, doctor. Nos da mucho gusto que esté en el programa de Contralínea Periodismo de Investigación. Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Doctor, nos gustaría consultarle pues cómo observa lo que está ocurriendo en los medios de comunicación tras esta exhibición que hizo el presidente López Obrador de los recursos y del financiamiento que recibe Carlos Loret de Mola, atendiendo a que son grupos de poder, grupos con intereses específicos ajenos al bienestar de las mayorías mexicanas, sobre todo aquellas que están en situación de pobreza, quienes han arreciado pues estas campañas de desprestigio y sobre todo en un contexto del cual ya hemos hablado, doctor, y que tiene que ver con estas estrategias para deslegitimar a un gobierno que llegó con un gran apoyo social, pero también para buscar pues nuevamente el control de este país, unas campañas que se incrustan o se forman parte de lo que se conoce como los golpes de Estado blandos y suaves que ya han sido ensayados en América Latina. ¿Cómo ve esta coyuntura, doctor? Bueno, ya desde otros medios, incluso nosotros en la revista Memoria, hace algunos números, adelantamos un artículo muy interesante ofrecido por una colega maestra de la Facultad de Economía, la doctora Magdalena Galindo, que apuntaba muchos elementos. Le recomiendo mucho al auditorio, a quienes nos escuchan y nos ven, que revisen ese material. Lo pueden ver en la página web de la revista Memoria, donde se apuntan algunas hipótesis que algunas de ellas se van confirmando. Recordemos que el proceso político en el que estamos involucrados como sociedad mexicana tiene que ver con un proceso, un proyecto de transformación por la vía pacífica, por la vía electoral, por la vía de una conquista de la hegemonía que se expresa en un caudal, una especie de rebelión ciudadana en la jornada electoral de 2018, que le dio una legitimidad al gobierno actual, que se mantiene si consideramos los niveles de aceptación que la figura presidencial tiene. Esto es reconocido a nivel no solo nacional, sino internacional. Y ese proceso de transformación pacífica aspira a transformar el régimen político. Por ahora, como dijo en algún momento Evo Morales, refiriéndose a su propio país, se ha conquistado el gobierno, pero no se tiene completamente el poder. Es decir, el proceso que se ha planteado aspira a reformar el país en términos de un cambio de su régimen político. Y eso significa un cambio en las estructuras de gobierno, en las instituciones políticas y en los equilibrios del poder político y económico. El presidente López Obrador definió esto en términos de una separación del poder político respecto al poder económico. Esto en ocasiones tiende a ser puesto en una reflexión que, digámoslo así, encubre una situación. Se trata de señalar que hay una nueva estructura de poder en donde ésta estaría encabezada por el gobierno actual, y no se considera que en rigor el proyecto político de López Obrador y de Morena y de quienes votamos por esa opción en el 2018 tiene que ver con el poder rescatar las capacidades de autodeterminación de nuestro país, la construcción de la soberanía en los diversos ámbitos, y eso está en conflicto o en contradicción
con los verdaderos poderes a nivel global, que son justamente los que se han denunciado en las últimas jornadas o en las últimas conferencias mañaneras, los que tienen que ver con los beneficiarios de las corporaciones multinacionales con ganancias extraordinarias, de situaciones casi de capital extorsivo sobre el Estado, y de los que se beneficiaron de actores políticos del régimen anterior que estaban asociados a esos intereses y que no tuvieron empacho en vender la soberanía de nuestro país, en entregar la capacidad soberana de nuestro país con tal de enriquecerse. En ese sentido, la campaña mediática que está desarrollándose en estos días tiene que ver con tratar de minar la legitimidad del gobierno actual, y lo está haciendo en el terreno que es uno de sus, digamos, de su capital simbólico más importante, que es el de la lucha en contra de la corrupción y de fundamentar una política de honestidad y un gobierno entonces que trabaje para todos los mexicanos, y no como ha sido el caso en el régimen anterior neoliberal, en donde el gobierno actuaba para unos cuantos y para beneficiar a esa clase política ligada a la estructura del poder. La campaña mediática entonces trata de señalar o hacer o mandar un mensaje a la sociedad de que este es un gobierno como los otros, y en ese sentido minar su legitimidad, cuando en rigor la apuesta política, el proyecto político que se ha planteado el presidente López Obrador, el partido político que lo acompaña y la alianza que llevó a su victoria, es el de cambiar el régimen político. Pero ese es un proceso largo, difícil, de fuerzas globales que se van a tratar de anteponer a ese proyecto tan legítimo, como ya lo hicieron en otros países a través de este proceso que se ha dado en llamar el proceso de golpe blando, o que algunos, para proyectos más específicos, han, digamos, estudiado a través de lo que se ha dado en llamar la guerra jurídica, el lawfare. Sí, doctor, le saluda Erika Ramírez. Buen día. Habla de que se ha conquistado el gobierno, pero no se tiene totalmente el poder. ¿Qué tendría que hacer en este sentido? Pues sí, la administración que vemos pues está golpeteando desde estos espacios como Latinos y por personajes como Carlos Loret de Mola, que, bueno, ya lo evidenció el presidente, percibe 35 millones de pesos anuales. Bueno, si ponemos en consideración el asunto de la, pues de la supuesta o tal vez confirmada nómina que tiene el personaje, evidentemente debe estar relacionado con grupos de poder que son los que han visto amenazada su situación de privilegio. Esto en varios niveles. El año específico de que estamos viviendo, del 2022, y lo que se espera de la primera mitad del año 2023 en adelante, este año en específico estamos ante un proceso político que tendrá varios momentos significativos. Uno es el proceso de la revocación de mandato, que como hemos visto ha tenido diversos momentos de, digámoslo así, de obstáculo por parte de los poderes existentes. Cuando señalo el problema del poder, recordemos que en nuestro país, digamos, se fundamenta en una estructura tripartita del poder: el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial. El poder ejecutivo se conquista en las urnas. El poder y la estructura del poder legislativo es resultado del proceso electoral. El poder judicial no se pone a votación, ni siquiera en las estructuras de la Suprema Corte de Justicia o de otros órganos jurisdiccionales.
Por otra parte, yo ya lo decía en una entrevista con ustedes en la ocasión pasada, y que se ha confirmado esta situación, los organismos autónomos que se estructuraron en la lógica neoliberal funcionaron como organismos que de algún modo protegieron o protegen el principio de la competencia. En términos de la competencia económica, los órganos de regulación energética o de otros, y el asunto de la competencia política. En el ámbito de la competencia económica, tratan de proteger los intereses de las grandes corporaciones. A eso algunos autores llamarían, yo mismo lo he denominado así, el proceso de constitucionalización del neoliberalismo. Es decir, que el modelo económico sea tan fuerte o tan potente que ni siquiera, o al menos se tendrían que llevar a cabo cambios de carácter constitucional para revertirlo. En el ámbito de la competencia política, esos órganos están intentando garantizar transiciones que fundamenten, como fue en el pasado, no alternativas, sino alternancias, y no cambios significativos en el rumbo del régimen político. Su papel es garantizar, en ese sentido, que la transición sea una transición dirigida o maniatada. Ese papel lo han cumplido tanto el INE, en el caso de la cuestión electoral, y el propio tribunal, o los fallos que se han combinado del tribunal o de la Suprema Corte, para el caso de la revocación de mandato, o incluso ahora el renovado papel también del INAI, de la transparencia, un órgano que, digámoslo así, garantizó en el caso del neoliberalismo una vigilancia sobre los titulares de posiciones administrativas o de gobierno, pero una protección férrea a los intereses de la competencia económica, de los grupos económicos, sea a través de garantizar los asuntos de la secrecía bancaria, o a través de prácticamente hacer inmunes a cualquier investigación los intereses y montos de las inversiones o de las ganancias, o de la lógica, pues, de la competencia económica bajo el neoliberalismo. Recordemos que en el caso del neoliberalismo que se vivió en América Latina y en específico en México, es un proceso económico que beneficia a los capitales corporativos multinacionales y a sus asociados internos, al costo de descapitalizar al Estado, al costo de hacer que el Estado entregue, digámoslo así, sus recursos que podría estar ocupando en otros fines, sea las políticas sociales con una intención universalista, o las políticas de inversión y de formación de capital, es decir, de recuperación de la infraestructura. Entonces, en ese sentido es que la campaña, desde los medios, se inscribe en una lógica económica que es justamente la de esos medios hegemónicos o poderosos, que ¿en qué fundamentan su beneficio? Evidentemente en las campañas publicitarias que los capitalistas o las empresas capitalistas pagan para ellos como publicidad. Eso es en un nivel, digamos, legal, pero pueden ocurrir también otro tipo de financiamientos de carácter más bien subterráneo o incluso ilegal o poco detectable. Evidentemente, pues expresa una clara relación del poder económico con el poder mediático. Y esto no es algo que esté ocurriendo por primera ocasión en la región latinoamericana o en cualquier región periférica. Basta observar los procesos políticos que ha habido en toda América Latina, tanto en el caso de Argentina, de Brasil, Bolivia, Perú, o los que concurren pues en los momentos actuales en nuestro país. Doctor, pues muy importante todas estas reflexiones que nos hace, sobre todo para entender
¿En qué se inserta esta campaña mediática en contra del presidente López Obrador? ¿Cómo se inscribe en esos mismos intereses del poder económico? También me gustaría que pues profundice en esta parte donde nos dice que en el fondo de lo que está ocurriendo en este momento pues hay una contradicción o un conflicto con los verdaderos poderes multinacionales, ¿no? Este capital extorsivo del que nos hablaba, pues me parece que no es un asunto menor. Lo que estamos viviendo en este momento va a ser crucial para el futuro de México, para la independencia de nuestro propio país, la soberanía de este gran capital que está acostumbrado no solamente en el caso mexicano sino alrededor del mundo pues a expoliar a las sociedades, a enriquecerse brutalmente a costa de las mayorías empobrecidas. ¿Qué significa para México en términos ya reales que estemos pues en la antesala de esta contradicción, de este pues ya choque entre dos proyectos de nación, pero sobre todo, como usted bien apunta, con estos poderes, verdaderos poderes multinacionales que tienen mucho dinero y también que tienen mucho poder? Sí, ahondaría en esa cuestión diciendo que yo señalaba que el 2022 venían varios procesos. Señalé el asunto del que está más quizás inmediato, el de la cuestión de la consulta, a la que se le ha, pues digamos, aminorado el filo con todas las resoluciones que la han bloqueado, ¿no? Desde la pregunta, la cantidad de casillas, la no observancia judicial sobre el comportamiento de ciertos consejeros, en fin. En segundo lugar está la cuestión de la reforma energética. Podríamos decirlo, no es una reforma energética, digamos que a la que algunos especialistas incluso aspirarían. O sea, es una reforma energética que todavía le deja en poder al capital privado una franja importante de inversión. Se habla del 46%, es decir, volver al esquema anterior, al de estas reformas mal llamadas estructurales que fueron impulsadas bajo los auspicios de este monstruo de dos cabezas, el PRI y el PAN, políticamente, pues impulsaron este conjunto de reformas que en el ámbito energético, pues han constituido una transferencia de riqueza de lo público hacia lo privado, o al menos la no, digámoslo así, remisión hacia el Estado por el uso de la distribución de la energía eléctrica y de otros mecanismos, pues de un caudal importante de riqueza. Lo que el presidente ha señalado es que, digámoslo así, en el proyecto de la reforma energética, bueno, es dar cauce a una situación en la cual evidentemente el capital perciba y siga percibiendo ganancias, pero que estas no sean de una magnitud en la cual parece un robo al descubierto. Ahora, en el ámbito del neoliberalismo, de toda esta transición que algunos llamaron contrarrevolución global, y acertadamente, se da un proceso en el cual el capital multinacional llevó a cabo procesos con respecto a los estados en el ámbito digámoslo así, de sus legislaciones, que permitieron que estos capitales estén ganando incluso en términos de lógicas del llamado capital ficticio, es decir, sobre la lógica de ganancias esperadas. Entonces, cuando hay un proceso en el cual se plantea una renegociación, el capital multinacional dice, se están afectando mis ganancias esperadas, entonces se está afectando una inversión futura que también daría ganancias, y entonces eso se va a los tribunales de arbitraje internacional, y en los tribunales de arbitraje internacional no suelen ganar los estados, digamos, periféricos o en situación de dependencia,
sino por el contrario, tienden a favorecer también los lobbies y los grandes emporios de abogados y demás. Aquí está muy claro, muy reciente ese proceso donde grupos, digámoslo así, o lobbies y estructuras que se dedican a las cuestiones legales, pues defienden los intereses del capital corporativo, privado, nacional o internacional. El caso de un personaje político barbado acá en este país es muy claro en ese papel. En ese sentido, el segundo proceso es el de la reforma energética, donde están enclavados los verdaderos poderes reales, no por el solo hecho de que vengan de esa estructura monárquico representativa del Estado español, sino en su ámbito digamos, de una ejecución del poder en términos del gran capital, que involucra las grandes firmas. En el caso de la producción de electricidad, pues en un sector tan fundamental como el de las telecomunicaciones también, todo aparato de telecomunicación funciona sobre la energía eléctrica, y el otro, el ámbito de la estructura de la industria petrolera, que también fue enormemente afectada en los sexenios anteriores. Entonces, ahí estamos confrontados ante esos verdaderos poderes, y entonces la ofensiva mediática quiere que la ciudadanía, pues que hay alguna que es público cautivo de esos medios, pues que la ciudadanía esté preocupada por esas minucias de situaciones que, pues digámoslo así, calibren la situación en términos de que el gobierno actual es un gobierno como los anteriores, y estemos preocupados por esa dimensión. En su momento sería, bueno, que el presidente usaba zapatos que para algunos les podrían parecer caros, y ahora, bueno, pues que las cuestiones de los hijos del presidente y demás. Cuando en realidad el proceso político importante se juega en la correlación de fuerzas que podamos tener con respecto a esos verdaderos poderes del capital global multinacional. Y ahí la única herramienta con que cuenta el gobierno actual es el acompañamiento político de la ciudadanía, que exprese la dimensión de legitimidad que tiene la política que trata de instrumentar el gobierno actual. Ese es digámoslo así, el aspecto de poder con el que puede, digámoslo así, enfrentarse a esos otros poderes. Y esa legitimidad, digámoslo así, se construye en el acompañamiento político que como ciudadanos informados podamos desplegar tanto en el debate público como en los momentos en los cuales se están decidiendo estas cosas. Doctor, pues muy importante todas estas reflexiones. Por supuesto, le agradecemos mucho haber estado presente en el programa de Contralínea para revisar cómo vamos en el tema del golpe blando y sobre todo cómo están estas correlación de fuerzas, la importancia que ya menciona al final de su comentario de que se tiene que dar este acompañamiento de la ciudadanía hacia la administración federal para pues no permitir de alguna manera retrocesos que ya vimos lo que sucedió en esos 36 años. Doctor, muchas gracias por estas reflexiones. Muy buen día. Muchas gracias. Habría que decir que todas estas formulaciones que se han planteado y en particular también desde su medio sobre el asunto del golpe blando, el día de ayer y hoy en las notas de la prensa se confirma, ¿no? El propio presidente ha señalado casi en una rememoración del título de un libro de este historiador, importante historiador, Paco Ignacio Taibo, refiriéndose al proceso de la decena trágica, titula uno de sus libros, Temporada de Sopilotes. El primer mandatario de este país decía pues que vivimos un tiempo de sopilotes y de canallas. La analogía que hace, como también un personaje al que le interesa la historia y que hace esas analogías, pues refiere justamente a esa situación, ¿no?
Y aquí, pues evidentemente, da importancia a tener en cuenta y a prever, pues, y estar con los ojos muy atentos a las fuerzas políticas que se están movilizando de uno y del otro lado. Así es, doctor, pues veremos cómo va aconteciendo todo esto en el futuro y como bien dice, pues temporada de sopilotes, sin duda la que estamos viviendo. Muy buenos días. Buenos días y un saludo a su auditorio. Muchísimas gracias.